buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la seguridad del país, que está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Qué está pasando con el crimen organizado? Hay muchas cuestiones que en los últimos tiempos aparecieron. Droga que sale o que ingresa al país, que es usado como tránsito para reexportarlo finalmente a puertos europeos o norteamericanos. Y entonces vamos a hablar con el ministro de Defensa Nacional, el general retirado Óscar González, sobre todo este tema. También acerca del proyecto de ley que establece que los militares tienen que estar custodiando los perímetros exteriores de las cárceles del país. ¿Qué significa eso? ¿De cuántos hombres van a tener que disponer? Etcétera, etcétera. Y si es un trabajo o no que tienen que realizar las fuerzas militares alrededor de las cárceles. Hay muchos temas de defensa, también acerca de qué es lo que tenemos que hacer, y vamos a tratar de conocer hoy cuáles son los potenciales peligros que tiene el país en materia de seguridad, no solamente de los habitantes, sino también económicos, porque el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas tienen un buen servicio de inteligencia que analiza estos temas. El segundo bloque hablaremos con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, sobre la situación de la educación. ¿Comenzará o no el 23 de febrero las clases? Al parecer podría ser que sí, hay mayor porcentaje de que comiencen las clases efectivamente el 23 de febrero, pero todo depende de cómo marchen las negociaciones en torno a la reforma fiscal que tienen que discutirse con los docentes y el gobierno. Y el último bloque hablaremos acerca de la soja con Hugo Pastore de Capeco para conocer el año que le espera al campo. Aparentemente hay excelentes perspectivas, pero también hay nubarrones, como por ejemplo las quejas de sectores de la producción agrícola el día de hoy acerca de los precios a los que se va a vender. Es un problema entre empresarios del sector privado, no es un problema con el gobierno, con el Estado paraguayo, pero sí es un tema que vamos a tratar de enfocarlo también hoy con Hugo Pastore. Antes de iniciar el debate con el ministro de Defensa, les invito a compartir este rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el ministro de Defensa. Llegó el carnaval de ofertas en Bristol. Vení y aprovechá descuentos en todos los productos. Aires Split con instalación gratuita, piletas, congeladores, televisores, heladeras, celulares, motos y mucho más, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, participás de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar.
Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Buenas noches, ministro Oscar González, ministro de Defensa. ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches a la audiencia. A tu grata orden, don Carlos. Gracias por venir, ministro. Bueno, el crimen organizado es el principal enemigo que tienen los países internamente. Sí. En el mundo. En el mundo. Sí, señor. En el mundo, porque es un gran negocio el crimen organizado. Y principalmente el narcotráfico. Sí. Y el arma tráfico. Y el arma tráfico. Sí. En regiones como Sudamérica, el narcotráfico se enseñorea en los países. En Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Y usan a Paraguay como vía para distribuir la droga por todo el mundo. Sí. Eso entendió el gobierno. Sí. Y él desde el primer día. Y tomó la decisión de fortalecer a las Fuerzas Armadas. Empezamos con la Fuerza Aérea, vamos por el Ejército y también la Armada. Y eso para combatir al terrorismo y al crimen organizado. Y para combatir dentro del crimen organizado al arma tráfico, el presidente también tomó la decisión de fortalecer a la Dirección General del Material Bélico. Ayer se produjo un asalto muy fuerte. Con explosivos. Con explosivos. Para hoy ya tenemos detenidas las personas que son usuarios final de los explosivos que aparecieron en el lugar del hecho. Y una mujer y un hombre están detenidos, ¿verdad? Creo que sí. Lo que yo sí sé bien es que el personal de la Dirección General de Material Bélico fue el que se apersonó en el lugar con su tecnología, con la trazabilidad que le permite su sistema y claramente presentaron a la Fiscalía los elementos de juicio para que la Fiscalía tome la decisión de detener a estas personas. Y encima con bombas que todavía no explotaron. Claro. Así que es más fácil todavía de conseguir su trazabilidad. La trazabilidad, sí. Pero eso era imposible antes de don Carlos. Sí. Es imposible. Y el presidente... Bueno, era imposible porque era un negocio, evidentemente para muchos. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Porque con eso lucraban muchos, ya que al no haber control es más fácil cometer delitos. Pues. Claro. Y bueno, y yendo, o sea que sí, antes de salir de ese tema específico, el sistema integrado de la Dirección General de Material Bélico, ya te dije qué es lo que hizo, qué hizo posible eso. Y después otras medidas que tomó el presidente, por ejemplo, el de reglamentar la ley de armas 14 años después y prohibir la importación de armas hasta que se fortalezca definitivamente la Dirección General de Material Bélico y que lo está consiguiendo a pasos agigantados. Pero, ¿y por qué se prohibió la importación? La importación, pues, don Carlos, era maravillosa, legal, con toda la documentación. Para traer hasta Paraguay no hay ningún problema. Pero a partir de acá, la salida... Sí. Era para los grupos pandilleros de Brasil, Argentina y el crimen organizado. Eso sí. Tenemos ahora condiciones de controlar. Y varias casas de venta de armas ya fueron clausuradas, sus principales autoridades imputadas. O sea que estamos nosotros haciendo un esfuerzo muy grande desde el gobierno de Paraguay para combatir, y no solamente el crimen organizado, don Carlos, sino también, inclusive con mayor atención al terrorismo. No nos olvidemos de este grupo ideologizado que sigue ahí, latente. El del EPP. Sí, el EPP, bien debilitado, pero nosotros no podemos sentirnos satisfechos, no podemos decir misión cumplida mientras estos estén ahí, porque pueden fortalecerse de vuelta. Sí, es cierto. Depende de lo que hagan los gobiernos. Claro que sí. Exactamente. Y está sirviendo, ya tienen los radares, están funcionando los radares para la defensa del territorio nacional. El radar que el gobierno ya pagó,
ya transfirió el monto de 45 millones, porque es un radar y un sistema de mando y control. Ese sistema de mando y control va a servir para varios radares. Ahora lo que se compró es un radar, pero todavía no tenemos a mano ese radar, porque desde la firma del contrato... 3 años creo que eran. No, 30 meses. 30 meses, casi 3 años. Sí, 30 meses. Y nosotros estamos insistiendo con las autoridades americanas del Estado, ¿verdad?, para que nos den una mano y apurar la entrega, ¿verdad? Pero había sido que era un plazo razonable, porque días pasados estuvo acá el general Keefe, que es el comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts, que es el estado hermano con Paraguay, ¿verdad? Y le insistimos nosotros, le dijimos si nos puede dar una mano en hablar un poco con la empresa, y él nos dijo algo, que ese mismo radar quiso ser adquirido por Irlanda, de esa misma empresa de la que nosotros compramos. Y la empresa le dijo a los irlandeses, les dijo que el plazo para entregar era de 5 años. O sea que... Mayor plazo todavía. Mayor plazo todavía. O sea que comprar un radar no es ir a decir... Este quiero y te dan enseguida. PH gusta, no, no es así. Pero tenemos 2 radares móviles, obviamente de menor alcance, que estamos ubicando en lugares estratégicos, y con eso estamos que se usa para los ejercicios militares, sí, señor, y compañía. Y ahora estamos usando, y con esos radares. radares... El CODI también tiene un radar. En el sector del CODI está ese. Los 2 radares son de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Pero al servicio del CODI. Sí, efectivamente. Sí, no, el CODI hace buen trabajo. Gracias a eso lograron localizar aviones, lograron decomisar drogas y compañía. Pero ahora mismo los 2 radares están siendo utilizados por la Prefectura Aérea, que tiene su base acá en Asunción y está trabajando coordinadamente, por supuesto, la Prefectura con los aviones y también con el CODI. Nosotros estamos en el centro de América y necesitamos coordinar nuestras tareas con los que nos rodean, Bolivia, Brasil y Argentina. Sí, señor. ¿Hay acuerdos entre las Fuerzas Armadas para eso? Hay acuerdos que están siendo implementados permanentemente, o sea que el último avistamiento del avión, la intersección del avión que al final otra vez salió del espacio aéreo paraguayo, sí. Ese episodio, por ejemplo, estaba... Ese se fue hacia Bolivia. Se fue a Bolivia. Ese episodio, por ejemplo, al instante fue comunicado tanto a la Fuerza Aérea brasilera como a la Fuerza Aérea boliviana. Y bueno, pero los brasileños tienen armas de primer nivel. ¿Cómo estamos nosotros en eso para combatir el narcotráfico y también otros países de la región? Sí, la Fuerza Aérea, por ejemplo, no tiene nada que envidiarle a ninguna Fuerza Aérea del actualmente. Entorno, actualmente. La Fuerza Aérea Paraguaya, con los aviones supertucanos. Totalmente compatibles son los aviones supertucanos con las aeronaves tanto del lado brasilero, argentino como boliviano. ¿Y qué pasó? ¿Qué saben ustedes del avión que se escapó del espacio aéreo paraguayo al llegar a Bolivia? ¿Qué pasó? Se comunicó a la Fuerza Aérea Boliviana, pero los radares bolivianos no pudieron detectar al avión. ¿Por qué? Porque el avión iba volando a muy baja altura, sí. Nosotros no le perdimos de vista porque ese avión ya estaba siendo vigilado por otra aeronave paraguaya. Pero el radar ni de Paraguay, ni de Brasil, ni de Bolivia pudo detectarle porque volaba prácticamente rozando los árboles. ¿Eso no fue detectado por radares? Sí, fue detectado por radares cuando estaba arriba. Pero después cuando bajó, ahí ya el radar perdió, pero estaba vigilado por los aviones paraguayos. Por eso es que no pudieron bajar su carga. Bueno, pero entonces ahí hay una pata renga en el combate al narcotráfico en la zona. Porque tiene que haber, es decir, todos los países deberían tener bien dispuestos sus defensas para combatir. Sale del espacio aéreo y ya le está esperando el avión boliviano o brasilero o argentino. Falta mejor coordinación. Faltó por lo menos en esta última parte. El coste que tenemos, todos los contactos, pero ellos también seguramente en ese momento tuvieron otras prioridades. No sabemos lo que ocurrió, pero no fue detectado por los bolivianos el avión que corrió hacia Bolivia. ¿Descargó o no descargó droga? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Nosotros decimos que no,
porque nosotros miramos el video ese que corrió en las redes, inclusive ese video fue captado por el sistema de la Prefectura General Aérea con su sistema de radares, y en ese video no se nota que se haya bajado ningún bulto. Algunos dicen, sí, no se bajó ningún bulto, pero se alzó algunos bidones de combustible, se alzaron. Ni siquiera eso tampoco nosotros constatamos, porque después de cualquier operación militar se realiza lo que se llama la revisión después de la acción. Se revisó todo lo que se actuó y la verdad que tenemos algunos detalles que mejorar, que nos voy a dar, por supuesto, a luz para mejorar y en la próxima oportunidad tener mejor resultado, pero categóricamente nosotros en el video que tenemos a disposición no divisamos que haya habido la descarga de los elementos. Por otra parte, ¿qué piensa usted de la ley que va a obligar a las Fuerzas Armadas a custodiar los perímetros de las cárceles? No, esa ley no es nueva, don Carlos. Esa ley se está renovando. Es una ley de emergencia penitenciaria. Sí. Y en ese marco... uno entiende que en determinados momentos puedan colaborar, pero parece que ahora ya va a tener que ser permanente en la presencia es permanente, alrededor del perímetro de las cárceles. No, don Carlos, es permanente. ¿Es permanente? Es permanente. Porque vos hablaste, don Carlos, de la defensa y la seguridad. Sí. Bueno, ese concepto es muy amplio. Nosotros no podemos decir defensa es solamente lo que hacen las Fuerzas Armadas y nosotros acá nomás vamos a actuar. No, eso es amplia. Ese concepto es muy amplio. Y así como yo uso tus palabras de pata, ¿verdad? Una de las patas principales de la seguridad de un país está en la política penitenciaria. Y el problema que tengamos en las penitenciarías es un problema del Estado. Y al ser un problema del Estado es un problema de todas las instituciones del Estado, entre ellas la defensa, entre ellas las Fuerzas Armadas de la Nación. Por eso nosotros no tenemos absolutamente nada que objetar. Tenemos que cumplir lo que dice esa ley de emergencia penitenciaria que va a ser renovada, ¿verdad? Y vamos a continuar cubriendo el perímetro de las cárceles. Ahora, ¿cuál es el organismo que hace todos estos análisis de seguridad interna y externa en las Fuerzas Armadas? CODENA. El CODENA. El CODENA. Sí. Y CODENA no solamente es Fuerzas Armadas. Sí. El CODENA es mucho más amplio, es el Consejo de Defensa Nacional. Sí. Ahí están representados, estamos el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el canciller, el ministro de Inteligencia, el comandante de las Fuerzas Militares, el jefe de Estado Mayor Conjunto y el presidente de la República, que es el presidente del CODENA. Está bien, y tienen que darle consejos al presidente. Sí, señor. ¿Verdad? Por ejemplo, analizaron las implicancias políticas de defensa, económicas que tiene, por ejemplo, alinearse a Estados Unidos en este momento y a Israel, teniendo en cuenta que automáticamente otros países, Rusia, China, a través de Brasil, pueden operar por sus propios intereses también, ¿verdad? Así como nosotros vamos por nuestros intereses, ellos por sus intereses. Ustedes analizan. Sí, señor. ¿Y qué es lo que se vislumbra en ese sentido? ¿Y qué tiene que hacer Paraguay en ese sentido? Sí, claro que sí, se analiza todo eso, don Carlos. Se analiza todas las implicancias que puedan tener. De hecho, cualquier decisión, por más mínima que sea, tiene nomás luego su implicancia. Sí, totalmente. Decisiones personales inclusive. Así mismo. Sí, se analiza eso, pero claramente la política exterior del gobierno de Paraguay es la que todos sabemos, o sea, que alineados a nuestros intereses en cuanto a la política exterior, a Israel, Taiwán, Estados Unidos, no precisamente alineados, pero sí tenemos los mismos objetivos y tenemos los mismos intereses. Ahora, que eso puede ocasionarnos algunos problemas, sí, claro que sí, pero vamos a afrontarlos. Ahora, pero también, no sé si el Estado Mayor, ¿verdad? También analiza
los posibles conflictos con Brasil, por ejemplo, y de qué manera pueden eso impactar económicamente en el país, que finalmente es una forma de guerra también, la guerra económica. Y ustedes le plantean todas esas cuestiones al Ejecutivo, ministro, para analizar todo. Desde Codena. Porque las Fuerzas Armadas van a empezar a analizar eso desde el momento en que haya una posibilidad de que ese conflicto vaya hacia el conflicto armado. Sí. Y por ahora eso no existe. Y no conviene luego pretender eso, poner en práctica esa hipótesis, porque las hipótesis después tienen que tener como consecuencia planeamientos. Claro, planeamientos, claro. Inclusive... Para saber cómo hay que reaccionar en determinados momentos. Sí. Imagínate, don Carlos, que nosotros tengamos, levantemos, entre comillas, una hipótesis de conflicto con uno de los países vecinos y empecemos a adquirir equipos, armas, tecnología para una guerra convencional. Sería absurdo, sería gastar... Sí. Innecesariamente el dinero del pueblo paraguayo. Ahora sí, nosotros estamos invirtiendo, gobierno de Paraguay, está invirtiendo en tecnología, en equipamientos y en armamentos para que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de hacer frente a las hipótesis de conflicto que nosotros claramente tenemos sobre la mesa y que son el terrorismo y el crimen organizado. Ajá. Ahí se está poniendo el acento. Claro, es el único acento. Ajá. Pero usted sabe que en los últimos tiempos hay quisquillosidades con el gobierno de Brasil, ¿verdad? Por el tema de la firma del Tratado de Mercosur, de que le obligaron a los europeos a que vayan a Brasilia, no quiso venir el presidente acá. El presidente brasileño dio declaraciones, incluyendo a Paraguay en un grupo de países con los que al parecer hay diferencias, ¿verdad? Sí. Por eso inmediatamente, eso me imagino que en el CODENA también se analiza. Se analiza, pero absolutamente no existe ninguna posibilidad de que esos pequeñas diferencias, así como dijiste anteriormente, don Carlos, vaya escalando y hacia un hipotético conflicto armado de ninguna manera. No, yo no hablo de conflicto armado, pero pueden ser conflictos económicos. Claro. ¿Verdad? Claro, pueden castigarnos o tratar de castigarnos económicamente. Sí, señor. Se analizan también. Se analiza y se evalúa, y la conclusión que tenemos es que esta política exterior aplicada por el gobierno es la que más nos conviene. Es la que más nos conviene. Sí. Sí. Y te hablo como ministro de Defensa. Claro, y como ministro de Defensa, ustedes siguen atentamente lo que pasa en Estados Unidos con las personas que no son de nacionalidad norteamericana, las persecuciones que están teniendo, las muertes que ya se dieron con 2 o 3 personas. También se analizan esos temas. Bueno, puntualmente esos temas no llegamos a analizar nosotros, don Carlos. ¿No? No, en Codena por lo menos no. 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 Pero mire que sería interesante. ¿Sabe por qué? Porque me imagino que ya en Codena van a tener que también, ya seguramente que lo tienen anotado. En Argentina hay sectores muy extremos que están viendo la forma de hacer que los que viven en las villas vuelvan a sus países de origen. Es básicamente el mismo pensamiento que se está realizando en Estados Unidos, ¿verdad? De ahí a que se elabore una ley, puede ser una cuestión de trámites nomás, ya teniendo en cuenta la situación y el gobierno que hoy día tiene Argentina. Entonces, ¿qué pasaría si de repente vuelven al país 200.000 o 300.000 compatriotas? ¿Va a generar un impacto, ministro? Sí, pero eso es una utopía, don Carlos. ¿Te parece? No, económicamente y estructuralmente eso no funciona así. Nosotros no creemos que eso pueda ocurrir. Ojalá. De ninguna manera. Ojalá, pero es un pensamiento que se está instalando
situación, en gente de extremas en la Argentina. Justamente, gente de extremas que tienen ideas, pero las ideas a veces son inaplicables. Ajá. Bueno, ministro, pasó volando, demasiado rápido pasa así Sí. el tiempo cuando la conversación es agradable. Te agradezco que hayas venido, ministro, y que siempre que te invitamos también estás, es muy importante, porque la defensa, es necesario que hablemos de la defensa y es necesario que la gente que está en defensa le explique también a la gente cómo debemos actuar, La cómo defensa tenemos que es- enfrentar. La defensa al es crimen. tarea de todos. Exactamente, por eso. Pero no es una frase nomás, realmente es así. Porque por algo nuestro eslogan, si se puede llamarlo así, es de la política de defensa del gobierno de Paraguay, es defensa y seguridad para el desarrollo. Para el desarrollo. Tenemos que siempre tener, desde la defensa nacional, siempre tenemos que tener presente al desarrollo. Así también el desarrollo siempre tiene que estar teniéndole en cuenta a la defensa. De lo contrario, ese desarrollo no va a poder proyectarse y no va a poder sostenerse en el tiempo. La última pregunta, ministro. Sí. ¿Cómo se tiene que actuar en materia de defensa cuando el crimen organizado tiene comprado a un sector de la policía, a un sector de las Fuerzas Armadas, a un sector del poder Judicial y también a un sector del Parlamento? ¿Cómo se tiene que... ¿Qué se tiene que hacer? Yo te puedo hablar de las Fuerzas Armadas. Sí. Nosotros no vamos a tolerar que ni un solo sector y ni un solo personal militar esté involucrado con el crimen organizado. Para eso tenemos el polígrafo, Claro, inclusive nosotros. claro, cuando ocurre algo que lo pueda relacionar, Sí. pero esas cosas tardan en descubrirse. No, enseguida sí que se descubre. ¿Y cómo funciona ante el crimen organizado las Fuerzas Armadas? ¿Cómo funcionan? Cuando un grupo criminal demuestra con el armamento del cual alardea, demuestra con el pseudo entrenamiento militar Que tiene. también del cual alardea, y cuando tienen esa idea de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado, de abrogarse atribuciones del Estado, ahí nosotros, Fuerzas Armadas, tenemos la legalidad para intervenir y ponerlos a disposición de la justicia, y se resisten a darles de baja por la modificación de la ley 1337 del 2014. En el 2014 se modificó y se le agregó una expresión muy cortita, pero que sin embargo tiene una amplia repercusión. Las Fuerzas Armadas están para hacer frente a la amenaza externa. Se le agregó interna. Y con eso estamos habilitados para hacer lo que intervenir. estamos haciendo. Perfecto. General, muchísimas gracias, Gracias a por vos, haber don venido. Carlos. A la vuelta de la pausa, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Ya volvemos. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Muy bien, ya estamos en contacto acá con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. ¿Qué tal, Luis Fernando, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto Bien, bien. compartir contigo. Ya ahora aquí presente porque la vez pasada me reclamaste que por Zoom no... Sí, sí, no, últimamente te acostumbraste a aparecer por Zoom. Sí. Exactamente. No, te agradezco que estés presencialmente. ¿Comienzan las clases el 23 o no? Yo espero que sí. Yo creo que... ¿De qué depende? Y simplemente que podamos reunirnos esta semana y la próxima con los gremios, con los representantes del Senado, con los representantes del Ministerio de Economía y cerrar algunas ideas en torno a la jubilación. Yo creo que nos falta muy poco, estamos a un pasito de poder llegar a acuerdos y yo creo que lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y por qué no hubo este contacto antes?
Nosotros veníamos trabajando con todos, con el Ministerio de Economía, muy profundamente. Y la verdad que cuando teníamos que conciliar ahí pequeños aspectos, llevaron de nuevo a posiciones más extremas, ¿verdad? Y bueno, creo que hemos aprendido que tenemos que seguir conversando y que eso no se puede acabar ni agotar y que es importante que hagamos. Ahora, yo creo que sí hay algunas conclusiones que son muy buenas. Por ejemplo, todos coincidimos en que es necesario hacerlo, todos. Ese es un punto que a mí me parece muy importante. Pero no como un maquillaje que posponga nomás claro, la solución no. de la reforma fiscal. Si se va a hacer así, mejor no hacer, ¿verdad? No hacer, ¿Para claro. qué vamos a hacer tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Vamos a poner un trabajo, porque acá hay un trabajo enorme de mucha gente. El Ministerio de Economía ha trabajado muchísimo, ha buscado todas las alternativas posibles. O sea, yo creo que no merece la pena hacer ese trabajo si es que no va a redundar en el beneficio que se espera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que ahí nos falta muy poco para poder estar ya de acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los temas que todavía dividen? Mira, es muy simple. Acá tenemos los que ya se jubilaron, y antiguos maestros, incluso antiguos dirigentes sindicales con los que hablábamos y decíamos, está en peligro todo. O sea, que incluso si no hacemos esto, el día de mañana, en 2 o 3 años, ellos dejen de cobrar. El otro extremo, de los que les queda todavía 10 o 15 años para jubilarse, también está perfecto porque les queda ese tiempo y es más, van a tener una jubilación. ¿Y a los que les faltan 2 o 3 años? Ese es el problema. Ese gap de personas que... ¿Cuántos son? Y el año que viene llegan a 11.638 y después tenés que sumar 3.000 más por año. Es un número importante, muy importante. Entonces... muy importante en el sentido de que aunque sean 1.000 o 2.000, ya les cuesta. Es una cuestión, yo siempre digo, acá hay 2 cuestiones. Una es el número, o sea, si nosotros no tocamos los números, esto no es una cuestión de querer o que el ministro quiere o que no quiere, o por qué lo que nos cede, porque un año hace la diferencia. Te pongo un ejemplo. Si vos te jubilás a los 45, durante 30 años la caja te tiene que pagar y tiene que tener 5 activos para pagar un jubilado. Esa matemática es la que nos cierra, no va a haber. No solamente eso, sino que si te pasa algo, eso va a algún familiar cercano. Entonces, y se sigue pagando. Y se sigue pagando. Entonces vos decís, ¿cómo se sostiene eso? ¿Verdad? Hay que únicamente tocar ese número, esos años, porque si no, no se sostiene. Y hay un número mínimo, que es el número mágico, por decirlo así, en donde se va equilibrando la caja. Entonces, pero sí hay una cuestión, te decía yo, emocional en aquel que le faltan 4 años, 3 años, ¿verdad? Pero no es posible y es injusto para todo el país que con sus impuestos finalmente termina pagando todo esto, que haya personas que se jubilen a los 40 años, a los 42 años, a los 45 años. Y yo te voy a contar... Habría que ordenar todo eso. La tendencia en el mundo, ¿verdad? Por algo se ha movido y se ha modificado eso y hoy hay una tendencia mundial que habla de 60 años. Sí, la expectativa de vida aumenta. En Europa, 67 años, ¿verdad? Es la edad mínima. Es decir, hay un número y ese es el número en el que se puede manejar esta caja, ¿verdad? Si no, es muy difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay algunos puntos muy importantes. Primero, yo creo que hay que celebrar la valentía de este gobierno y la convicción que tiene de cuáles son los pasos importantes para que el Paraguay siga creciendo, para que el Paraguay siga desarrollándose. ¿Por qué no se trató antes? No, porque si vos mirás también, hay una sucesión y hay un ordenamiento que se fue haciendo. Primero había otras leyes que hacer que ponían en orden la casa para poder llegar. Espera, te voy a recordar algo, ministro. Cuando el presidente Juan Carlos Guasmosi estaba en la presidencia, él ya advertía, en la década de los 90, en la década de los 90, Juan Carlos Guasmosi, presidente del Paraguay, ya advertía de que ya era insostenible la caja fiscal y que iba a reventar en algún momento. Y bueno, estamos hablando de la década de los 90. Y de ahí al siglo XXI
se completan, son casi 30 años, 35 años, ¿verdad? ¿Y qué se hizo en 35 años? Por eso yo digo, incluso al riesgo de ser incomprendido, que esta es una labor tremendamente patriótica. Patriótica porque va a permitir que muchos paraguayos, incluso que hoy están protestando, sin embargo tengan un bienestar, puedan seguir teniendo su jubilación. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso también nos faltó, tener esa mirada que se fue dando y hoy todos, por eso yo decía, hoy ya todos concluimos y entendimos los números como para decir, acá hay una crisis gigantesca que está llegando a su límite. Está llegando a su límite. ¿Por qué llegamos a la crisis? Y Carlos, es como para estudiar 24 horas de tu examen, la gente agarra y lee, ¿verdad? Entonces, así se fue pateando el tema, hasta que llegó ahora un gobierno con una mirada de responsabilidad económica, con una mirada de lo que necesita el Paraguay para crecer, con unas acciones que le hacen crecer económicamente al Paraguay, con unas acciones que le ponen al Paraguay en el concierto de las naciones, y este es uno de los elementos también importantes para que el Paraguay siga creciendo. Si no, nos quedamos con le falta una pata a la mesa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vos tenés algún pensamiento sobre la jubilación de los parlamentarios? Sí, Yo sé que soy del Ejecutivo y probablemente te cueste. He hablado con muchos parlamentarios y yo creo que hay que revisar, y hay coincidencia también, eso es lo increíble, hay coincidencia también con ellos de que hay que revisar y de que hay que mirar y que hay que ver y que hay que tomar decisiones ahí, porque todo el sistema es el que tiene que ser revisado, ¿verdad? Y yo creo que lo van a hacer, efectivamente lo van a hacer. Entonces, eso es lo importante, llegar a estas conclusiones en donde todo el sistema tiene que ser mirado, revisado, donde se tiene que ver porque si es mucho, si es poco, no importa, sino cómo funciona y cómo puede funcionar esa caja, ¿verdad? Hay cosas que hay que entender y que hay que conocer. Yo, por ejemplo, no conocía que no importa cuánto tiempo haya estado un legislador, si no cumple 55 años no puede, por ejemplo, cobrar sus aportes, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno va aprendiendo y que no es tan así, que todos que trabajaron 5 años ya cobran, no es tan así. O sea, si una persona tuvo 30 años, pero va a tener que esperar 20 años. No, pero en realidad son un capo así diciendo esto, pero en realidad los parlamentarios generalmente son personas mayores, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Entonces, generalmente están entre los 40 y los 60 años, generalmente yo creo que son activistas muy fuertes. Los congresos anteriores sí, los primeros, pero hoy yo creo que hay mucha gente joven, Carlos, en ambas cámaras, mucha gente joven, más jóvenes que en otras épocas donde yo comparto, sí, era ese papaguazú, sí, exactamente. Esa persona que ya había transcurrido, que tenía mucha experiencia. Esos fueron nuestros primeros parlamentarios, dicho sea de paso, un parlamento brillante tuvimos, ¿verdad? También. Pero viste que para ellos hacer una ley a su medida era más fácil. Por eso, pero el concepto es todo tiene que ser revisado, todo tiene que ser mirado, todo tenemos que poner un poco de esfuerzo. Y aquí hay una cuestión, como yo decía, que es emocional, que a esa persona que le falta 4 años, 5 años, le es muy difícil decir, no, ahora vamos a irnos a 10. Es difícil explicarle eso, ¿verdad? Entonces hay que generar otros mecanismos, otros incentivos para decirle, bueno, te vas a ir, pero vamos a ver qué podemos generar. Es decir, hoy algunos dirigentes, destacaban que la gran cantidad de gente que hubo frente al Parlamento obligó al Parlamento a posponer el estudio del tema para el 25 de marzo, ¿verdad? Porque no sabemos qué hubiese pasado. Ya alguna vez reaccionó también el pueblo y los parlamentarios tuvieron que huir por la parte trasera de la costanera, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿hubo algo de eso, crees? ¿También hay temor de la clase política de que esto finalmente se pague en las municipales? No, yo creo que lo que hay es una cuota de sensatez en el sentido de escucharle a la gente. Y yo creo que eso es bueno.
Y esto fue animado por el propio vicepresidente de la República, que él lideró el proceso de escucha a la gente, a pesar de que se hicieron 18 encuentros y que nosotros individualmente hemos tenido un sinfín de reuniones. También... ¿Y por qué dicen que no hubo suficientes reuniones entonces los docentes y los médicos, la gente de la universidad? Lo que reclaman son mesas técnicas, sentarse y estar y traer, pero hay que reconocer también que se acercaron pocas alternativas. Y en ese sentido, la interpretación de una persona con un tino político muy importante como el vicepresidente Pedro Aliana, y en un trabajo en conjunto con el presidente del Congreso, el senador Núñez y otros senadores como el senador Ovelar, pudieron sintonizar lo que estaba ocurriendo y tomar una medida, seguramente en concordancia con todos los otros, pero yo conozco el trabajo que han hecho ellos, a lo mejor otras personas también trabajaron. Pido disculpas si hay otros que trabajaron, pero a mí me consta que esto fue liderado por el vicepresidente y que él tuvo esa manera de aglutinar, de ver, de entender, de intuir, de tener ese olfato político que muchas veces falta, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que las clases van a comenzar? Yo creo que sí. Hoy Silvio Piri ya dijo que sí, que ya no... Yo creo que prácticamente sí, pero además, ya no hay motivos para no comenzar las clases. Yo quiero poner al revés y decir, ¿cuál sería el motivo? No empezar en febrero. Sí. ¿Cuál sería el motivo? Y por ejemplo, que no se reúnan los próximos días, por ejemplo. Eso ¿verdad? Va a pasar, pero suponte, nos reunimos, se hace la mesa técnica, se trabajan con uno, se trabajan con otro. ¿Y cuál sería el motivo? O sea, no vamos a empezar, ¿por qué? Yo no sé, sinceramente no encuentro el motivo. Y es más, y todos saben, nosotros le estamos haciendo un trabajo, porque dice, le apoyás a los gremios. No, nosotros no apoyamos a los gremios, nosotros trabajamos con los gremios, que es muy distinto. Le incluimos a los gremios. Te voy a poner un ejemplo, porque se habla de las condiciones del maestro, y es cierto que hay que mejorar las condiciones de trabajo, y una de ellas era tener los psicólogos. 2.000 puestos de parapsicólogos tenemos rubro para 2.000. Entonces, ese es un trabajo que no surgió en la cabeza del ministro solamente, surge en la necesidad que recogen los gremios, que nos traen, estamos en diálogo, nos hacen la propuesta y nosotros incluimos en el presupuesto. El Ministerio de Hacienda entiende, o de Economía entiende, ponen el presupuesto y los parlamentarios aprueban. Es un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto, pero ese es el modelo con el que estamos trabajando con los gremios. Entonces, yo no sé si hubo en la historia, eso habría que preguntarle a ellos, un tiempo en donde participan tanto de todas las decisiones que tomamos. Pero entonces mienten cuando dicen que no hubo suficientes reuniones. Porque es lo que, si uno de los justificativos para convocar la protesta era que no se trataron en las mesas, no hubo suficientes reuniones, al contrario, daba la impresión de que el gobierno se apuraba para la aprobación de esta ley, de esta reforma, sin haber consultado con todos los... Esa fue la sensación que ellos dieron. Sí. Yo puedo decir que nos reunimos, que trabajamos, que estuvimos todo el tiempo. Quizás cuando cuando lo que uno aporta o cuando lo que uno piensa no se lleva a la práctica, uno dice como que no se siente escuchado, ¿verdad? Pero no es por falta de reuniones, entonces, o no es por falta de intercambios, ¿verdad? Así que yo creo, y cada uno juega también su posición y juega también su papel, y yo siempre digo, estamos expuestos en educación, sobre todo por el volumen, por lo que implica, por la connotación, siempre a tener algún tipo de visión que va más allá de un bien educativo o de una propuesta pedagógica. Siempre tienen otras aristas también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir ya al tema directamente de educación. Se estaban entregando las carpetas de ganadores de concursos. Sí. ¿Qué pasa con los sistemas que fallan? Sí. Mira, yo no sé, pero fallan los sistemas. Tuvimos un compañero muerto porque el sistema de salud falló y los equipos en el IPS fallaron. Ayer protestaban los docentes en San Lorenzo porque los sistemas fallaban y la gente... Colapsa el sistema. Bueno, colapsa el sistema. ¿Cómo puede colapsar un sistema? Si ya sabe cuántos son los que van a rendir y todas esas cuestiones, entonces uno no entiende, ¿verdad? Pero se quejaban de que los funcionarios se
ya no querían saber nada, se querían retirar, llegó una hora determinada, se iban a ir. Fue un calor, ayer fue uno de los días más calurosos del año. Estaban en San Lorenzo esperando, sudando, ya estaban cansados, falló el sistema, no se entregaron todas las carpetas y los funcionarios se retiraron una hora o una hora y media antes, porque fallaban los sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Por eso siguen fallando los sistemas. Bueno, ahí hay varias cosas y lo primero que voy a decir es que tenemos sistemas que son antiguos. ¿Y por qué no están renovados? ¿Por qué no se renuevan? Yo desde que llegué estoy en ese proceso. No es un proceso fácil, son 5 sistemas que hay que unir, cada uno tiene una lógica diferente. Y no tuvimos un equipo técnico que nos pueda hacer eso con la velocidad que necesitábamos. Desde finales del año pasado hemos hecho los cambios y los ajustes y ahora estamos con un equipo no lo suficientemente grande en número de personas, pero sí trajimos técnicos que ya tienen también otra mirada, que también tienen otra perspectiva, porque en estas cuestiones de tecnología siempre las miradas son determinantes. Y ahí hacen que estemos usando sistemas que funcionan con una precariedad, con una lentitud y con una lógica que yo no sé por qué se instaló así. Habría que pensar ahí por qué se instaló es peligroso así. Porque no es solamente en educación. Bueno, pasa en salud y en salud es mucho más peligroso porque ahí está en riesgo la vida de la gente. Entonces, nosotros estamos renovando, estamos cambiando, pero también quiero decir ahora lo otro. En un momento dado, 23.000 personas entran a inscribirse simultáneamente. Y es muy difícil, ¿verdad? Si no tenés un buen soporte y un buen sistema que eso pueda absorber y que no se pueda, o que no colapse. Pero me imagino que si se hacen concursos, ya se sabe todo eso. Sí. Y se tiene que preparar, y se tiene que adecuar todo para que no ocurra ningún problema. Así. O organizar de otra manera, de manera que por algo tan simple como decir por abecedario, el lunes hasta la M, el lunes. O sea, hay cosas más simples que creo debemos hacer, tenemos que hacer. Nosotros estamos en la solución tecnológica, pero también nos fuimos adaptando, Carlos, y ahí hay que decirlo. Habilitamos más días, habilitamos 24 horas. Antes se habilitaba solo de 7 de la mañana a 8 de la noche y dijimos, bueno, vamos a habilitar durante toda la noche y madrugada porque a lo mejor ahí está más liviano el sistema y más gente puede entrar a inscribirse. Y al final se inscribieron todos los que tenían que inscribirse, 23.000 puestos se llamaron, 21.000 puestos se ocuparon, se pudieron concursar. Queda un sobrante ahí que se hace ahora un concurso a nivel nacional y esperamos cubrir todos los 23.000 puestos. Estamos hablando de 18.000 personas y estamos hablando de 18.000 personas que salvaron los exámenes. Esa es la buena noticia. Hoy tenemos 18.000 maestros que salvaron un examen dentro del sistema. Está bien, yo entiendo tu alegría, pero honestamente y sinceramente, ¿con cuánto salvan? Porque si se aplaza el 80%, o el 75%, el 78%, los que salvan, ¿con cuántos salvan? No. También, es decir, vos que sos profesor, que sos psicólogo, todo, ¿entendés? Entonces... Perfecto. El que pasa esta prueba como una prueba de comprensión, no es que pasa con un 2, no, y si hizo el puntaje mínimo es porque comprende, es porque pudo responder y pudo desarrollar ejercicios de alta complejidad en la comprensión. Entonces, no es que tiene 4, que tiene 5, llegó al puntaje que si vos llegaste quiere decir que comprendiste. Y entonces nos asegura eso. Ahora, te tranquiliza eso por lo menos. Eso te asegura ser un buen maestro y no te asegura comprender, que es un primer gran paso para que vos puedas leer, en una mayoría de alfabetismo funcional son genios. ¿Verdad? Entonces, pero es un gran primer paso. Entonces, hoy estamos también queriendo perfeccionar la herramienta y ver cómo podemos ir completando para que sea un buen maestro. Esto también lo estamos hablando con los gremios. Y también algo que viene aparejado a todo esto que estamos haciendo, incluso a la
reforma de la caja es la carrera docente. Se tiene que instalar la carrera docente. Si nosotros no instalamos la carrera docente, siempre vamos a estar hablando de todos estos temas de interinos, temas de precariedad, porque la carrera es la que va a ordenar el sistema en tanto a su capacidad y estudio y conocimiento, porque vos para renovarle la matrícula le vas a tomar sistemáticamente un examen. Y eso va a hacer que tenga que prepararse todo el tiempo. Bueno, está bien. La última pregunta, ministro. Pasa volando el tiempo. La última pregunta tiene que ver con educación también, me imagino. ¿Qué pensás de todo este proceso de los terianos que aparece, que en Argentina impactó mucho y que se viene y se instala también? ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Una de las cosas clave para el futuro y que tiene que ver con la educación, es que la educación trabaje los elementos esencialmente humanos. Yo creo que el humano está desapareciendo del contexto humano. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos desarrollando y vinculando a través de objetos, a través de instrumentos, y eso va haciendo que nuestra construcción de sociedad tenga como elemento esencial la soledad. Y la soledad es la ausencia de uno mismo, no es la ausencia de personas. Yo puedo estar muy acompañado y muy solo. Sí, así mismo. Entonces, en la ausencia de mí mismo, yo tengo que tomar posturas, tengo que tomar caretas, tengo que tomar facciones, tengo que tomar identidades para desde ahí ver cómo construirme. Y eso es un problema vital de la educación. Hemos dejado de lado el ser humano como centro. Y aquí te cuento dos anécdotas que son muy importantes. Vengo recién de Israel, estuve en un congreso mundial sobre inteligencia artificial, la presentación de Singapur, una doctora, solo habló de ética. Y dijo, si no metemos la ética, esto se va a... Así mismo. La segunda, hicieron una investigación de los mejores alumnos en tecnología en escuelas europeas. Y encontraron en escuelas europeas. Y encontraron en común que eran toditos personas que habían leído un libro de más de 100 páginas. Porque leer un libro de más de 100 páginas te ordena la cabeza de una manera extraordinaria, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son esenciales que no podemos perder, que si perdemos la naturaleza, perdemos la esencia humana, y ahí ya entra cualquier cosa. Y si perdés la naturaleza humana, entonces ¿en qué te convertís? ¿O qué te falta? Te convertí en cualquier cosa, en lo que encuentre por el camino. Y ese es el problema en el que estamos hoy. Soledad, abandono y una falta de construcción del mundo interior. Pero está bien, pero eso tiene un pacto en el resto de la sociedad. Sí. ¿Verdad? Porque y contagia rápidamente a algunos. Se contagia rápidamente por dos motivos. Primero, porque es una vivencia común. Y cuando hay una experiencia común, eso se expande. Y segundo, porque hoy hay menos elementos también para ser más resilientes. Voy a poner un ejemplo. Nosotros venimos de una cultura del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de si no te sale, esforzate más. Sí, así mismo. Y hoy no. Hoy no me sale y ya, pobrecito, y lo que le llaman esa generación de cristal, digamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, mezcla todo eso, Carlos, y ahí tenés ese resultado. Un resultado que no nos conduce a un buen puerto y no nos conduce a poner la humanidad en el centro de todo, ¿verdad? Y eso está ocurriendo con mucha fuerza. ¿Y cómo recuperamos? Esencialmente recuperar los valores básicos, los valores esenciales. Por ejemplo, la conversación, el diálogo, el estar, el poder permitir que nuestros hijos se frustren, el acompañarle en la frustración. No evites la frustración de tu hijo. Ayudarle a que entienda y a que se reponga de una frustración, no a evitar su frustración, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer no solo en el contexto de la familia, sino también se tiene que hacer en el contexto de las escuelas, en el contexto de los amigos. Hoy, como antes decíamos, se picha y lleva su pelota. Sí.
Y bueno, oye, esa es la generación, se picha y lleva su pelota. Esperana, vamos a seguir jugando. Antes el que era el que peor jugaba, era el dueño de la pelota, Sí. pero jugaba. Pero jugaba, ¿verdad? Sí. Así que Pero es complejo. es complejo. Es complejo el tema, porque Muy complejo, Sí. muy complejo por lo que se viene, porque si no somos firmes en algunos valores, en el respeto, en el diálogo, en volvernos fuertes emocionalmente, en poder ejercitar dinámicas democráticas como el diálogo, la conversación, el poder estar en desacuerdo, eso es lo que nos hace poderosos. Hoy nosotros podemos estar y decimos que vamos a llegar a una conclusión positiva en educación porque sabemos leer los desacuerdos y sabemos construir a partir de los desacuerdos. Y esa tiene que ser una virtud social que no se desarrolla últimamente. El que no está de acuerdo ya se cambia de carpa. El que no está de acuerdo ya sí, pone su carpa enfrente. y forma su propio movimiento. Bueno, así estamos. Así estamos. Ministro, gracias Gracias, Carlos. por venir. Muchas gracias Placer, por venir. Carlos. El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar con Hugo Pastore de Capeco, el año que espera al campo. Ya volvemos. Y ya entramos en el último bloque de esta edición del Péndulo y estamos en comunicación vía Zoom con Hugo Pastore de Capeco. ¿Qué tal, don Hugo? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un gusto estar contigo, saludos para toda la audiencia. Bien, bien, gracias por estar allí. Nos agrada sobremanera porque vamos a tocar un tema sumamente importante para la economía del país, como es el tema de la soja. Los informes hablan de que tendríamos muy buenos valores, muy buen cultivo y resultado de soja en el 2026. ¿Cómo viene la mano y cómo se tiene que tomar eso? Bueno, Carlos, si teníamos esta charla hace unas 3 semanas atrás, realmente el pronóstico iba a ser inclusive con más optimismo, ¿verdad? Sí. Hoy en día estamos pasando por un periodo de temperaturas muy altas en todo el país con falta de lluvias, pero la realidad es que el grueso de las áreas, o la gran mayoría de las áreas, tuvieron a lo largo de todo su desarrollo muy buenas precipitaciones, ¿verdad? El grueso de la siembra se realizó durante el mes de septiembre y tuvimos un inicio un poquito más lento en el desarrollo del cultivo, temperaturas atípicamente frescas ahí por finales de octubre y inicio de noviembre, y eso atrasó un poquito el desarrollo del cultivo y acompañado permanentemente de lluvias. Entonces realmente las condiciones de humedad del suelo fueron acompañando de muy buena manera. Y eso hizo inclusive que el inicio de la cosecha se atrase un poco. Normalmente solemos tener ya algo de cosecha a fines de diciembre, bien a inicios de enero, y este año fue diferente, ¿verdad? Tuvimos recién a partir de la tercera semana de enero los primeros cortes en el campo y entrando en ritmo finales de enero, y hoy en día estamos realmente a full en todo lo que son las tareas de cosecha. Pero las áreas que se sembraron más tarde, no es mucho en proporción, pero sí hay todavía entre un 15, 20% tal vez del área total que está sufriendo hoy con esta condición climática de temperatura muy alta y la falta de lluvia, ¿verdad? Asimismo también esta falta de lluvia está retrasando un poquito el inicio de lo que son los cultivos de segunda zafra o de safriña, principalmente lo que es la soja de segunda y el maíz de safriña. Y hay una expectativa de precipitaciones para este final de semana y creemos que ahí se va a trabajar a full en todo lo que es la tarea de siembra. La cosecha está avanzando bien. Hoy debemos estar ya superando el 60% de cosecha a nivel país. Tenemos mucha capacidad de máquina y los resultados que estamos escuchando a nivel de campo realmente son muy auspiciosos, con en general buenos rendimientos. San Pedro, por ejemplo, un departamento que estuvo muy castigado en estos últimos 4 años, hemos tenido informes de buenas cosechas en general, ¿verdad? De vuelta, este año a San Pedro también le acompañaron buenas lluvias, entonces podemos decir que hasta ahora la proyección que estamos llevando es positiva.
Ajá, es positiva. Esa estimación de 11 millones de toneladas, ¿sería factible llegar a ese resultado? Yo creo que es posible, Carlos, es posible. Y de vuelta, tenemos que ver luego cómo nos acompañan las safriñas. La safriña no suma tanto, pero suma al fin. Yo creo que podemos estar, recordemos, en el año 2024 ya habíamos superado los 11 millones de toneladas entre la zafra y la safriña y creemos que podemos estar de vuelta más o menos en ese rango, ¿verdad? Así que vemos mucho trabajo a nivel de campo. Esto va a dar mucho trabajo por lo menos para todo el primer semestre y parte del segundo semestre en todo lo que es el movimiento de transporte y el transporte en general tiene un efecto de derrame muy importante en la economía. Así que, de vuelta, con prudencia, pero estamos optimistas. Ajá. Bueno, es una buena noticia, aunque este tema del calor extremo de estos últimos 10 días complican la situación definitivamente. Ahora, ¿y cómo están los precios? ¿Los precios también van a favorecer a esta cosecha? Bueno, venimos en una coyuntura donde tenemos, por un lado, eventos que no tienen que ver mucho con la oferta y demanda per se y efectos que sí tienen que ver con la oferta y demanda per se, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, un Brasil que crece prácticamente una producción paraguaya por año. Brasil pronostica para este año unos 180 millones de toneladas en soja. Argentina, que tuvo algún pequeño atraso y preocupación también por falta de lluvia, se está regularizando a poco. Y va a estar probablemente con una zafra superior a los 48 millones de toneladas y tal vez acercándose a los 50 millones de toneladas. Estados Unidos tuvo también una buena campaña en el verano del hemisferio norte. Entonces, por el lado de la oferta, hay mucha producción, ¿verdad? Nosotros mismos como Paraguay, si bien estamos un par de escalones detrás de nuestros vecinos, estamos proyectando una buena campaña también, ¿verdad? Y luego tenemos factores que no tienen que ver directamente con esto, son factores en unos casos políticos. Por ejemplo, la tensión comercial que tenían los Estados Unidos y China, que en la campaña pasada China prácticamente no compró nada de soja a los Estados Unidos, el acercamiento que hubo nuevamente entre los presidentes de estos países. Uno de los efectos que generó es que China vuelva a comprar soja de Estados Unidos y continúa hoy en día comprando en cantidades importantes, inclusive ya estando en temporada de cosecha en Brasil, donde lo normal sería que China esté comprando muy activamente en Brasil, todavía lo sigue haciendo desde los Estados Unidos, pero por una coyuntura de política, geopolítica en este caso, ¿verdad? Y después tuvimos también un factor que se dio el año pasado en nuestro principal mercado comprador, que es la Argentina, donde en un momento dado el gobierno argentino tomó la decisión de bajar a cero las retenciones a las exportaciones de varios productos agrícolas, el más importante en este caso es la soja, y que generó una avalancha de ventas por parte del productor argentino al tener una señal positiva donde no iba a tener el efecto de estas retenciones que son tan perniciosas, ¿verdad? Parte de esa avalancha de ventas todavía continúan dándole stock a las industrias argentinas. Entonces el apetito por grano paraguayo, que si bien siempre está presente, no está con esa avidez que hemos tenido otros años. Entonces es como que el mercado está un poquito, yo no diría deprimido, pero no con toda esa fuerza que hemos visto en otros años. La producción ya se está movilizando hacia nuestro principal mercado, en este caso que es Argentina. A Brasil está yendo, pero muy tímidamente todavía. Brasil también está con toda la presión de la cosecha. Entonces, hoy podemos hablar de precios que no son de los mejores que hemos visto. Y bueno, por suerte tenemos una condición de, en general, muy buena producción a nivel de finca. Ajá. ¿Y cuál fue la producción de China? ¿Cuál es la producción de China y cuáles son las expectativas también en Estados Unidos respecto de los granos? Bueno, el acuerdo al que habían llegado los presidentes Xi Jinping y Donald Trump es que China iría a comprar agresivamente, ¿verdad? Y ya está llegando a los cerca de 20 millones de toneladas de compra y en el último informe que ha divulgado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se proyecta que probablemente China compre todavía más soja de los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene todavía excedentes para continuar haciendo estas ventas, pero de vuelta, creo que con la presión que tiene Brasil por el lado de la oferta y con 180 millones de toneladas de previsión de cosecha,
de a poco China va a volver a comprar soja en el hemisferio sur y principalmente desde Brasil. Ajá. ¿Y cuánto es el volumen que le damos la soja a la Argentina? ¿Qué volumen del total es el que se va a Argentina? Bueno, en los últimos años hemos comercializado alrededor del 80% del total de soja exportada, ¿verdad? El año pasado la industria nacional creció relativamente en el volumen industrializado a nivel país, superando los 3,5 millones de toneladas industrializadas acá. Entonces, si hiciésemos un cálculo rápido, si estuviésemos en los 11 millones, le restamos estos 3,5 millones, estaríamos en 7 millones y fracción, pensando en que alguna parte también queda en el mercado interno y para volverla a utilizar como semillas. Entonces, probablemente el 80% de 7 millones de toneladas, alrededor de entre 6 y 7 millones de toneladas, podrían estar yendo al mercado argentino. El segundo principal destino es Brasil, que ha cobrado importancia Sí. y estando cerca entre el 13 y el 15% de nuestras exportaciones, ¿verdad? Principalmente, o te diría exclusivamente por vía terrestre, a través de nuestros diversos pasos de frontera con el Brasil. Y a pesar de la buena producción que pueda tener Brasil, incluso aún así compran parte de la soja paraguaya. Lo que pasa es que Brasil vende bastante más de lo que, o sea, buena parte de su producción, digo bien, principalmente a China, ¿verdad? Y luego reemplaza parte de ese exceso de exportaciones con soja paraguaya para abastecer a su mercado interno. Amén de eso, tiene algunas ventajas también al importar soja de Paraguay, industrializarla y volver a reexportarla, ya sea como subproductos de soja o como producto acabado, principalmente en forma de proteína animal, ¿verdad? Carne de cerdos o carne de aves. Bueno, impresionante lo que son los negocios. ¿Y los aranceles de alguna manera podrían complicar estos negocios? Lo que pasa es que los aranceles, estas tarifas que se han impuesto, si hablamos de lo que ha habido entre Estados Unidos y China, le quitan predecibilidad, digo bien, a los mercados, ¿verdad? Como te decía recién, una llamada telefónica pesa más que conceptos reales de oferta y demanda. Hablan los dos líderes de estos países y se resuelve el problema, ¿verdad? O al día siguiente un discurso puede volver a generar estas trabas comerciales. Entonces, eso le quita mucha predecibilidad en un mercado que necesita tener un horizonte claro de medio y largo plazo, donde la organización logística es muy importante como para poder mover enormes cantidades, volúmenes gigantescos de producción que tienen que llegar hasta los mercados de destino y donde los compradores a su vez necesitan tener garantizado el abastecimiento del producto. Ajá. Y la soja industrializada podría ser también bien vendida si Paraguay empieza a industrializar la soja, don Hugo. Realmente hemos visto el año pasado que la cadena comercial paraguaya tiene una gran virtud, ¿verdad? Porque hemos visto que en un año donde la industria tuvo condiciones de poder comprar más materia prima, industrializar más, ha sucedido, ¿verdad? Entonces, la base de la pirámide, que es el productor, siempre tiene un buen canal de salida para su producción, ¿verdad? Y realmente lo que nosotros defendemos e insistimos en que se tiene que ir dando la transformación de la proteína vegetal soja en proteína animal, aves y proteína animal, carne de cerdo principalmente, ¿verdad? Es un proceso que se está dando, seguimos creciendo en esto y tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Ya hemos visto grupos internacionales que han venido a invertir ahora, tanto en la parte de aves como de cerdo, y es muy importante continuar este proceso, Carlos. Ajá. Y en cuanto a la producción en Paraguay, la zona norte fue castigada en los últimos 4 años, ya lo dijiste, el este, el centro y el sur, no así. ¿Cómo se sostiene el productor de soja durante 4 o 5 años con poca producción? Bueno, Paraguay tiene una característica especial. Por un lado, el clima y las condiciones de suelo y temperatura nos permiten poder sacar hasta 5 cosechas en 2 años, ¿verdad? Cosa que en muy pocas partes del mundo sucede, y eso es lo que hace que seamos una región tan eficiente comparada con otras regiones en lo que hace la producción de alimentos y la producción agrícola en particular, ¿verdad? Eso permite que el productor encuentre revancha
en otros cultivos. Por ejemplo, el año pasado se ha dado con el maíz, ¿verdad? En el caso del maíz tuvimos una zafra que ni los pronósticos más optimistas esperaban que iba a ser así de buena como terminó siendo, ¿verdad? Superando los 6 millones de toneladas de producción y prácticamente con una producción pareja en tanto a rendimiento por hectárea y calidad de producto que se dio en todo el país, ¿verdad? Entonces eso ha dado un movimiento de caja para el productor, inclusive aquellos que estaban afectados financieramente, ha dado un movimiento importante de actividad en los silos de acopio y, como te decía antes, garantizó un movimiento muy importante de transporte terrestre a lo largo de todo el segundo semestre, teniendo entonces a los camioneros, a los transportistas trabajando intensamente. Si hacemos una cuenta, Carlos, de lo que Paraguay en el 2025 produjo de soja, maíz, trigo, arroz y otros cultivos menores como canola y girasol, Paraguay superó los 18 millones de toneladas de granos. Eso significa más de 600.000 viajes de camiones por las rutas de nuestro país y eso generó un movimiento enorme en estaciones de servicio, gomerías, vendedores de chipa, de tereré, de hielo, de pojanunzá, de todo. Entonces eso tiene un efecto que permea profundamente en la economía. Ajá. ¿Y cuánto movimiento económico desata todo eso, Hugo? Toda esta cadena que acaba de citar. Y bueno, 18 millones de toneladas significan más de 5.000 millones de dólares de ingresos de divisa al país a estos niveles de precio, ¿verdad? Hemos visto años con mejores niveles de precio, hemos llegado a superar esto. La soja sola ha estado encima de los 4.000 millones de dólares como ingreso al país. Y bueno, toda la cadena realmente genera un impacto muy importante y como siempre decimos, cuando el campo produce, el Paraguay crece. Ahora, exacto. ¿Y cuánto del PIB es esta producción? Y en esta campaña, Carlos, esta cosecha de soja debería estar cerca de los 4.000 millones de dólares. Ah, la pucha. Qué bueno, qué buena noticia. Ahora vamos a ir por los problemas. Los productores asociados de la Coordinadora Agrícola del Paraguay hoy sacaron un comunicado exigiendo respeto y transparencia en la cadena comercial. ¿Qué está pasando al respecto? Y si de manera sencilla pudieras explicar qué es lo que está pasando, Hugo. Sí, Carlos, con mucho gusto. Bueno, tiene relación con parte de lo que ya te mencionaba en la entrevista, ¿verdad? Esta coyuntura que se da, por ejemplo, en China comprando fuera de época, digamos, soja exclusivamente de Estados Unidos, ¿verdad? Brasil ya teniendo cosecha, con una excelente cosecha y no teniéndole a su gran comprador activo como demandante. Por un lado, eso hace que hoy la soja brasilera, que es la referencia para todo lo que es el Mercosur, esté presionada en los precios. Luego, Argentina, nuestro principal destino, habiendo tomado aquella medida impositiva que también explicaba antes, hoy nuestros compradores están no con ese apetito voraz que tenían en otras campañas. Serán compradores, están comprando, pero tienen todavía parte de lo que compraron de esa medida inesperada que hizo el gobierno argentino de reducir las retenciones a cero. Entonces, estos movimientos son los que afectan finalmente el precio de manera coyuntural, ¿verdad? Son cambios que influencian. Nosotros hemos tenido reuniones con los principales líderes de los productores, hemos charlado y realmente las coyunturas de precio tienen influencias de infinidad de factores. Puede ser, por ejemplo, que en un puerto de referencia, voy a usar un ejemplo, Paranaguá, por ejemplo, hayan filas de barcos para cargar y eso encarece los costos logísticos, los precios se deprimen. O al revés, en una región hay una enorme pérdida por alguna falla de cosecha, los precios mejoran. Entonces, las influencias que reciben los precios internacionales pueden tener un montón de orígenes, ¿verdad? Y nosotros como un país que si bien somos importantes en el ranking de países exportadores, en términos absolutos, nosotros no movemos la aguja a nivel internacional y somos tomadores de precios, ¿verdad? Entonces, bueno, por otro lado es importante destacar que el mercado paraguayo tiene un sistema de comercialización súper maduro y que no se da en tantos países y principalmente no se da en nuestra región.
el productor tiene la oportunidad de poder comercializar su producción en varias etapas. Él puede comercializar parte del volumen sin fijar precio en un momento, puede fijar parcialmente su producción fijando lo que se le llama el premio en un momento dado, puede fijar en otro momento la cotización de Chicago, puede hacerlo, digamos, en un contrato, por decir cualquier número de 500 toneladas, puede hacerlo todo de una vez o ir haciéndolo parcialmente. Estos son beneficios y ventajas que tiene en la dinámica comercial del productor paraguayo que no se dan en otros países y que tiene un valor muy importante porque el productor soberanamente decide en qué momento él considera que es oportuno vender su producción. Ahora, ¿y qué es el premio? A ver si podemos entender. ¿Qué es el premio al que se refieren los productores? Y dice, como integrante de la cadena de valor de la soja exigimos respeto y un trato digno, porque esta es una cuestión entre sector privado. Bueno, esos son conceptos que realmente quienes están en la comercialización y en la producción lo conocen bien, pero vamos a explicarle a la audiencia en los términos más sencillos posibles. Dale. Por un lado se tienen los que son los costos de operación, ¿verdad? Se tiene lo que cuesta limpiar y acondicionar la mercadería en los silos, se tiene lo que cuesta transportar la mercadería de los silos a los puertos y las fábricas dentro del Paraguay. Luego se tienen los costos portuarios, costos financieros, costos de seguro, las mermas que se generan con todo el manipuleo y el flete fluvial desde Paraguay hasta los puertos de transbordo en Argentina o en Uruguay. Luego se tienen los costos portuarios en dichos países también, ¿verdad? Todo eso tiene una sumatoria que son costos de la operación. Y luego se tienen factores que tienen relación con esto que yo te explicaba antes, ¿verdad? Factores que muchas veces traducen de alguna manera lo que es un mercado que tiene influencia financiera también, como puede ser la cotización de la Bolsa de Chicago, claro, donde hay muchos fondos especulativos que entran y salen buscando generar utilidad en ese mercado, y de alguna manera estos premios o basis que se le dice también en la juerga del trading de commodities, trasladan un mercado financiero a la realidad de un mercado físico. Y esos son lo que son finalmente los premios o basis, que son la sumatoria de estos dos conceptos que te explicaba. Costos operativos por un lado y una equivalencia a lo que es un mercado financiero a un mercado físico. En resumen, ¿eso no va a pasar a mayores este problema? Mira, acá lo importante es que siempre estamos en contacto, ¿verdad? Nosotros tenemos mesas de diálogo permanente entre todos los integrantes de la cadena comercial. Tenemos un montón de intereses en común y que permanentemente estamos conversando, ¿verdad? Entonces, este es un tema que ya lo hemos dialogado con líderes de los gremios productores, continuamos en esa conversación y la verdad que de nuestra parte siempre hay mucha apertura. Y hoy en día, Carlos, la información la tienen en su celular las personas, ¿verdad? Sí, efectivamente es así. Bien. Que yo te estoy comentando, el movimiento de los valores en la región, está a teléfono, no hay ni un secreto en ese sentido. Está bien, ojalá se solucionen estos conflictos que, como dije, está ocurriendo entre el sector privado concretamente. Bien, Hugo, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, hemos aprendido muchísimo y bueno, justamente uno de los objetivos del programa es que aprendamos con nuestros entrevistados. Un fuerte abrazo. Hugo Pastore de Capeco. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía. Hasta el próximo miércoles.